No era la noche que el aficionado deseaba, no era el regreso del Brasileirão que el aficionado del Fluminense y también el aficionado del Bragantino, después de ponerse al frente, de mantener la ventaja por tanto tiempo, esperaban. No era una noche tan tensa, ¿verdad? Como debería haber sido. Pero Felipe Rudieri, ahí está el resultado, 1-1, un punto para cada uno. Y quiero tu análisis, mi querido. Este empate es justo, esa garra del Fluminense al final trajo un resultado justo. Creo que estuvo un poco condicionado por la expulsión, ¿no? El Fluminense se fue al ataque, hizo lo que tenía que hacer, empató el partido ahí en el último minuto con Ignacio, una buena jugada de Canovio. El propio Ignacio también logró participar en la jugada en el momento del empate. Él participa, cabecea hacia el área, se arma esa confusión, Canovio toma el balón y centra. Entonces, así fue, hubo lucha hasta el final, hubo pelea literalmente, ¿no? Lo vimos aquí, hubo una pelea generalizada, expulsiones, un partido muy bueno, ¿verdad, Borges? Independientemente de eso, lamentamos la pelea, ¿no? Ese altercado ahí, las expulsiones, pero fue un partido muy bueno de ver, un partido disputado, así muy movido. El arbitraje, aunque haya habido polémicas, me pareció un buen arbitraje, de Dávila Cerda. Creo que dejó seguir el juego, creo que ese debe ser un poco el estándar. No es cualquier faltita la que vas a marcar. Tampoco el VAR tiene que estar buscando una aguja en un pajar, ¿sabes? Deja que el juego siga. El partido estuvo bueno. Después incluso tengo curiosidad por saber cuánto tiempo estuvo el balón en juego y cuánto tiempo estuvo detenido. Obvio que un poco de esa confusión y las expulsiones terminan bajando un poco ese promedio. Pero el partido en sí, ¿no? Quitando esas pequeñas confusiones, el juego fue muy abierto. En el primer tiempo el Bragantino tuvo oportunidades, al Fluminense le faltó un poco de creatividad, el Bragantino sí salió ganando con mérito. En el primer tiempo el Bragantino jugó mejor, tuvo oportunidades, el Fluminense solo una que otra, no construyó tanto, no logró encontrar los espacios, ¿no? El portero por momentos salvaba, la defensa lograba bloquear los tiros. Y entonces en el segundo tiempo el partido empieza con poco estudio ahí en el segundo tiempo y viene la expulsión justo a los 15, 20 minutos ahí del segundo tiempo. Sí, Santana es expulsado, deja el codo ahí en la cara de Lucio Acosta y está bien expulsado, ¿ok? Y ahí se vuelve casi un monólogo del Fluminense atacando y el Bragantino solo defendiéndose. Wagner Mancini hizo algunos cambios, puso defensas, puso una defensa de mayor estatura ahí para intentar cortar, que por cierto el Fluminense no tenía, ¿verdad? Yo iba a decir, hermano, en ese escenario de juego hasta era mejor haber puesto a Castillo en el partido, que es un jugador más alto, que es buen cabeceador, que es un centrodelantero nato. Y entonces los defensas tuvieron que ir al frente para hacer el gol. Y no fue solo en esa jugada, no. El Fluminense ya llevaba unos 5, 10 minutos con los defensas allá adelante y los que se quedaban atrás eran René y Martinelli para detener un posible contraataque del Bragantino. Pero el Fluminense luchó hasta el final, logró hacer el gol medio a puro empuje, ¿no? Hablando de Hulk rápidamente, buscó el juego todo el tiempo, tuvo algunas oportunidades, falló, acertó, asumió la responsabilidad. Nosotros queremos eso de Hulk. Obvio que queremos que él haga el gol, ¿no? El aficionado tricolor espera mucho de él, pero él buscó el juego. Él fue voluntarioso, ¿sabes? Él tenía su posición, pero salía, buscaba el juego, giraba, disparaba al arco. Entonces, el Hulk le falta poco, pero en este partido yo creo que fue muy participativo, encontró su lugar en el equipo, ¿no? Él logró funcionar ahí para el equipo. Y el Fluminense sale con el empate merecido por la lucha, por el esfuerzo. Yo creo que este resultado estuvo bien, Borges. Fluminense se mantiene en la tercera posición con 32 puntos. El Bragantino llega a 30. Supera momentáneamente al Atlético Paranaense, tiene el mismo número de victorias, tiene más goles anotados, tiene la misma diferencia de goles, ¿verdad? Pero tiene más goles anotados, 26-24 en comparación con el Atlético Paranaense. Pero el CAP solo entra en campo en esta jornada el miércoles a las 21:30 contra el São Paulo de visitante en el Morumbi. También es un partido muy complicado. Tal vez ese punto haya sido muy importante, incluso para que el Bragantino entre a los 4 primeros, dependiendo ahí del resultado entre São Paulo y Atlético Paranaense. Ahora, Ruth, antes de que sigamos con nuestro debate, quiero que definas, ahora que ya diste algunos adelantos, el mejor del partido, mi querido. ¿Quién fue para ti el mejor en la cancha? Con este empate del Fluminense voy a elegir aquí, voy a poner a Ignacio porque hizo el gol del empate, participa, va al frente, va al área para cabecear, ya tuvo algunas buenas oportunidades, ¿verdad? Entonces voy a poner a Ignacio como el héroe del partido, ¿no?
No sé si fue el mejor del juego, entró en el segundo tiempo, pero tuvo estrella, empató el partido. Pongo a Ignacio ahí como el mejor del juego. Es un héroe, es improbable, pero no deja de ser un héroe. Ahora, Rudy, amigo, hablando un poco también de estos jugadores, ¿no? Hablas de la entrada de Hulk, cambia poco la dinámica, ¿verdad? Como dijimos, amigo. El Fluminense ahora tiene 4 centrodelanteros y acaba de llegar uno por 10 millones de dólares, la contratación más cara en la historia del club. Un jugador que ya tiene más edad, que es Hulk, un jugador que es ídolo de la afición, que es Cano, pero que ya no rinde técnicamente como antes. Y está John Kennedy, que es un tipo que ha tenido un buen año con altibajos a lo largo de su trayectoria. Por el Fluminense marcó, creo que se puede decir que es el gol más importante en la historia del club. Pero al mismo tiempo en los años siguientes tuvo esos altibajos, ¿no? Bajó, subió, llegó a salir a préstamo por un tiempo, regresó y este año se encontró. Pero así no está muy definida esa situación del ataque, ¿no? Y hoy vimos a 3 de ellos en la cancha. Creo que si lo dejaban, el técnico también habría puesto a Castillo. Solo faltó él, ¿no? Y debería haberlo puesto. Creo que fue porque ya no tenía más cambios. Pero si hubiera más, seguro que sí. Y ahí quería preguntarte, hermano, porque la pelea por la titularidad existe. ¿Cómo ves eso para este segundo semestre? Porque por ahí dicen las malas lenguas que John Kennedy podría ser negociado. ¿Qué piensas de todo eso? Mi querido, entonces creo que la llegada de Hulk da una tranquilidad en caso de que llegue alguna propuesta por John Kennedy, ¿no? Al mismo tiempo tampoco puedes sacarlo del equipo para que él sea negociado, para que Fluminense gane dinero con John Kennedy, ¿no? Y ahí está el tema del porcentaje, ¿no? Porque tú pagas tanto y Fluminense se queda con un porcentaje. Entonces no es ese valor completo, así que tienes que evaluar bien una propuesta. Al mismo tiempo que te quedas un poco más tranquilo, si John Kennedy se va, es un activo del club, tal vez el jugador más valioso ahí, de los más valiosos para recibir una buena propuesta, para salir, ¿no? Pero yo creo que tienes que usar al tipo. Hulk naturalmente gana ese puesto, ¿no? Hasta hizo un buen partido, ¿no? Esperamos más de Hulk, ¿no? Ya no es un muchacho, los años pasan, pero él, en la medida de lo posible, hizo un partido correcto, así, un partido de, ya hemos hablado de eso. Y John Kennedy, él también necesita tener ritmo, no puedes dejar al tipo solo en la banca. Él es el goleador del equipo en la temporada, es el tercer goleador del Brasileirão, entonces hay que ponerlo a jugar, hay que encontrar, yo creo que Silverdina necesita entrenar maneras de jugar. Hoy fue a la desesperada, hoy no hubo táctica, lo planteó más o menos a la desesperada, estaba con menos, no es un escenario que vas a encontrar siempre, entonces necesita entrenar y entender cómo va a funcionar John Kennedy en este equipo siendo Hulk titular. John Kennedy no entra como titular, obvio, hay Libertadores, hay Copa do Brasil, hay Brasileirão, seguramente este plantel va a rotar, vas a tener que dar descanso a algunos jugadores en ciertas competiciones, eso es natural, entonces va a haber espacio para que todos jueguen. Pero ese 11 titular, ¿no? Que tú eliges y dices, va a ser ese el equipo titular. Yo creo que en este momento es Hulk. Y Hulk teóricamente estuvo bien. O sea, hay que valorar el partido que hizo. Y creo que Zubeidi Silverdina quedó satisfecho con eso. Y debe mantenerlo como titular para los próximos partidos. Ahora, por otro lado, dijiste Perdón, John Kennedy de hecho ya fue expulsado en el próximo partido. Además pasó eso. Perdió la oportunidad, ¿verdad? Exacto. Ahora, hablaste poco de táctica, también te quería preguntar por el otro lado, ¿no? El Bragantino tácticamente estaba perfecto, ¿verdad, amigo? Estaba bien, venía bien, hasta que llegó la primera expulsión y creo que ahí ya cambia un poco la cara del juego, pero Wagner Mancini creo que puede salir hoy del Maracaná. Orgulloso de su trabajo, orgulloso del trabajo de los auxiliares, porque, amigo, el equipo de Bragantino venía bien, la propuesta fue buena, pero está jugando fuera de casa, amigo, no se echó para atrás, ¿verdad? Él baja poco las líneas, obviamente, pero sube cuando tiene que subir, presiona cuando tiene que presionar y tenía el resultado hasta que el juego cambió un poquito de cara, ¿verdad? Entonces, el partido estaba muy peligroso para Fluminense y para Bragantino hacer el 2-0, ¿verdad? Porque el Fluminense atacaba al inicio del segundo tiempo, el Bragantino, él no, como dijiste, no solo se defendía, conseguía salir en los contragolpes y no solo en los contragolpes, ¿verdad? Tocando el balón, moviéndolo, el Fluminense ahí en los primeros 10 minutos tuvo dificultad. Yo hasta pensé que ese sería el escenario del partido, así, el Fluminense solo atacando y el Bragantino defendiéndose, pero no, hermano. Empieza ahí a los 2 minutos el Fluminense atacando, presionando, de repente el Bragantino tiene el balón, lo toca durante 3 minutos, gira de un lado a otro. El Bragantino tiene buen equipo, hay que darle crédito a Wagner Mancini también. Mucha gente dice que es un técnico defensivo, que es Tite, que no sé qué, que es el entrenador brasileño, es eso. Oye, el equipo del Bragantino jugando muy bien, hermano, muy bien, sí merecía. O sea, yo creo que fue casualidad
Ahí también la expulsión, eso realmente perjudicó el estilo de juego del Bragantino. Tenía todo para ganar ese partido, pero fue determinante las expulsiones, ¿no? Y la pelea del Flu, la lucha del Flu, ¿verdad? Bueno, vamos ahora directamente al Maracaná para hablar con él. Thales Teixeira, mi querido, muy buenas noches, una vez más para ti. Amigo, tú estabas ahí en la tribuna del Maracaná, lo viviste de cerca, ¿cómo estuvo el ambiente del enfrentamiento? Quiero saber de ti, ¿qué impresión te llevaste? ¿Qué fue lo que viste? Quien está aquí viendo por la televisión, tú que estás en casa, escuchando nuestra transmisión, es diferente de quien está allá directamente en el Maracaná. Thales, Taleco, ¿qué fue lo que viste ahí? ¿Qué fue lo que solo tú viste en este enfrentamiento, mi querido? Buenas noches nuevamente, Borja, Jerry, a todos los que están ahí viéndonos en Lance TV. Así es, amigo, vi al Fluminense muy nervioso, vi a la afición también acompañando al equipo muy nerviosa, pero la afición obviamente es un reflejo del equipo, ¿no, amigo? Un equipo que no logró imponer su estilo de juego contra Bragantino en casa, Bragantino que supo jugar muy bien este partido aquí, cortando el ritmo todo el tiempo, desde el inicio del partido, cortando y enfriando el juego. Hicieron un cerrojo atrás, jugaron correctamente, jugaron muy bien. El equipo de Bragantino es un equipo muy físico, ¿no? Tiene muchos jugadores altos, tiene muchos jugadores fuertes. Les gusta ese enfrentamiento, ese choque, el cuerpo a cuerpo. Y el Fluminense es un equipo más técnico, solo que no logró imponer esa técnica aquí hoy en el Maracaná. Incluso diría que el Fluminense se sorprendió un poco. Así estaba medio perdido en el campo, ¿sabes? Durante todo el partido consiguió el gol al final con Ignacio en el asedio final, ahí en el último minuto, y el Bragantino hizo el gol con Sergio Sacha ahí en un contraataque, en una recuperación de balón. De nuevo el Fluminense intentando romper ese bloqueo y no lo logró. El Bragantino lanzó un contragolpe, una salida rápida, logró conectar ahí por la banda derecha, centró y Sacha en el segundo palo, remató de cabeza haciendo el 1-0 y ahí el Fluminense empezó el drama, ¿no? A partir del gol del Bragantino también el equipo de Sao Paulo empezó a cortar aún más el juego. Thiago Volpe, el portero del equipo de Bragança, también se tiraba al suelo todo el tiempo, todo el equipo se tiraba pidiendo atención médica, todos los cambios muy lentos, en fin, y la afición del Fluminense perdió la paciencia y la perdió con algunos jugadores. René fue el principal objetivo de la afición. René, que hizo un partido muy malo hoy, no estuvo bien. El lateral izquierdo del Fluminense, Guilherme Arana, que todavía se está recuperando, ¿no? Sigue en proceso de recuperación y no está apto para jugar, así que René fue titular hoy. Y también Hulk en algunos momentos fue un poco abucheado ya al final. La afición llegó a perder un poco la paciencia con él. Ustedes estaban hablando de él hace un rato, ¿no? Antes de llamarme aquí Hulk, que bueno, asumió un poco la responsabilidad, pero no logró acertar al arco. En esos partidos tuvo algunas oportunidades para finalizar a gol y no lo logró, tiró fuera. La verdad es que la afición esperaba un poco más, sí, de Hulk. Y también vimos a John Kennedy entrar durante el partido con muchas ganas, jugando mucho. Fue expulsado, de hecho es verdad, porque ese partido contra Bragantino terminó irritando a los jugadores de Fluminense, porque como dije anteriormente, es un partido muy físico, muy disputado y el árbitro no estaba marcando cualquier faltita, entonces terminó irritando un poco a los dos equipos y John Kennedy entró a 1000 por hora. Incluso era una duda, ¿no? Una cuestión aquí entre los aficionados antes del partido, si Hulk debería empezar como titular en lugar de John Kennedy, y entonces Zubeldi terminó optando por Hulk. A lo largo del partido, por tener que buscar el empate, puso a John Kennedy, también terminó poniendo a Germán Cano y terminó jugando con 3 delanteros ahí en el ataque, ¿no? Pero lo que sentí que faltó mucho hoy en el equipo de Fluminense, en el equipo tricolor, fue esa conexión. Lucio Costa estuvo muy apagado. El Fluminense depende mucho del Chaparrito, él ya venía antes de la pausa por la Copa. Él ya no estaba tan bien en estos 2 amistosos recientes, tampoco le fue tan bien. El Fluminense en estos 2 amistosos jugó con mucha cercanía entre líneas, intentando toques rápidos ahí, triangulaciones, hacer paredes, como decimos en el fútbol. Él no está logrando hacer eso. Savarino también hoy estuvo muy por debajo y son los 2 que logran hacer que este equipo funcione, son Lucio y Savarino. Cuando Lucio se sobrecarga, Savarino aparece y eso no ha pasado ni en esos amistosos que se jugaron durante la Copa, ni hoy. En este regreso del Brasileirão por la 19ª jornada contra Bragantino, los 2 no lograron jugar bien y Fluminense depende mucho de ellos 2. Bueno, eso fue lo que sentí desde aquí, René. Muy mal Freites, que también terminó entrando en lugar de Milan, que se lesionó al inicio del partido.
En el primer tiempo ya fue abucheado desde el principio, entró al campo, fue abucheado, tocó el balón, fue abucheado, falló 1 o 2 pases ahí también, fue abucheado de nuevo, pero el principal blanco de la afición hoy aquí fue René, y la afición que se impacientó no era para menos, ¿verdad? El equipo no estuvo bien, el equipo no logró jugar contra este Bragantino, sí, la afición abucheó bastante, y solo al final, ahora en el último minuto que Ignacio empató el partido, la afición pudo disfrutar un viernes un poco menos malo, ¿verdad? La última derrota del Fluminense, el Fluminense que iba perdiendo hasta esa última jugada prácticamente del partido, la última derrota del Fluminense, vale recordar que fue contra el Rivadavia, aquí en el Maracaná, todavía en la fase de grupos, y el Rivadavia, que es el equipo al que el Fluminense va a enfrentar ahora en la Libertadores, el primer partido aquí en el Maracaná, y después decide allá en Argentina. Entonces, mis amigos, la afición tricolor va con la cabeza un poco pesada para disfrutar este fin de semana, pero podría ser peor, podría haber salido de aquí con una derrota, y una derrota fea, porque la impresión que dio desde aquí es que no hubo partido, es que el partido fue muy cortado por el equipo del Bragantino, pero jugaron con el reglamento bajo el brazo. Podrían haberse ido tranquilamente con una victoria de 1-0 de aquí. Pero el Fluminense fue guerrero y hasta el final consiguió ese empate, ahí 1-1. No era lo mejor del mundo para el tricolor, pero le da para tomarse una cervecita, le da para disfrutar el fin de semana con al menos un empate. Ahí el Fluminense llega a 32 puntos en este campeonato brasileño, mis amigos. Gracias, Thales Teixeira, te vamos a liberar. Tú también vas a la conferencia para traernos lo mejor de lo que el profesor Luis Ebeldia va a decir, lo que él va a justificar también. Entonces, hermano, un abrazo, estamos juntos, nos vemos después allá en la conferencia, estamos juntos y ahí... De lujo. Él trae testimonios que nosotros aquí no vivimos. Hermano, hubo abucheos para algunos jugadores del Fluminense, lo que era natural. Ya hablamos un poco sobre eso. Que hermano, en un equipo de la grandeza, que tiene equipos de la Serie A, de la Serie B, del Brasileirão, cuando se rompe el vínculo entre la afición y el equipo, creo que se sufre mucho, ¿no? Y equipos como el Fluminense, que pues como mencionamos aquí, durante mucho tiempo dependieron de su afición, pues tuvieron un 2023 mágico. Boda increíble, 2004 fue, hermano, si no descendió, creo que tiene, no sé, un 90% de mérito por cuenta del aficionado. Sí, ese vínculo cuando se rompe termina perjudicando mucho, ¿no? Vimos testimonios de tales, de quienes estaban ahí, de quienes vivieron el enfrentamiento directo en el Maracaná. Eso también es cosa de la tele, ¿verdad, hermano? No hay de otra, ¿no? Y, hermano, o sea, ser abucheado en la primera jugada después de mes y medio sin molestar al aficionado. O Rui, ser abucheado en su debut oficial, intentando jugar, metiéndose en el juego. Después de haber pasado tiempo sin jugar en el Atlético Mineiro, jugando pocos minutos por problemas con el cuerpo técnico. Hermano, hay algunas cosas que son increíbles y creo que el aficionado del Fluminense tiene que tener un poco más de paciencia. A veces también, ¿no? Hermano, ¿no? Es difícil hablar de paciencia con la afición, ¿verdad? Principalmente cuando están ahí en el estadio, nerviosos, angustiados, perdiendo el partido desde el primer tiempo, ¿no? Entonces, de cierta forma, entiendo la insatisfacción del equipo, pero tienes que dar apoyo a los jugadores, ¿no, hermano? Tienes que apoyar, ¿no crees? El tipo ni siquiera entró al campo, ¿sabes? Como dijiste, lleva más de un mes sin jugar, sin molestar, ¿no? El aficionado, o sea, Freit, no ofreció ningún peligro. Para ti, aficionado del Fluminense, que estabas ahí tranquilo viendo la Copa del Mundo, ¿no? Luego, en el primer partido, vas y abucheas al jugador justo cuando entra. Eso le quita la confianza al jugador, naturalmente, y no jugó bien, ¿verdad? Ya viste, en el segundo tiempo mejoró, incluso fue al área, cabeceó, tiró, y ese tiro que hizo ahí en el área, en esa confusión, eso da confianza. Dices, oye, yo también puedo ser útil, puedo ayudar al equipo. Oye, apenas entré y ya me están abucheando. Eso sin duda pesa. Eso se queda en la mente del jugador e influye para que tenga un desempeño aún peor. Hay que elogiar cuando lo hace bien. Hay que abuchear cuando lo hace mal. Pero así terminó el partido, jugó mal, abuchea. O sea, viste todo el partido y fue muy malo, abuchea. Es parte de esto. Insulta ahí en el estadio, donde tienes que insultar, donde tienes que abuchear con disciplina, por favor. Pero, hermano, sí, hay que dejar que el jugador juegue fútbol, ¿no? No tienes que abuchear en cuanto el tipo entra. Por peor que hayan sido las actuaciones pasadas, sí sé que el reflejo, ¿no? La memoria todavía está muy reciente de los errores y cosas, pero tampoco es nada absurdo, ¿no? Jugador, hablando de Freitas específicamente, es difícil, ¿no? ¿Quién ahí también es fuera de serie en la defensa, ¿no? Está Freitas, Ignacio, que entró
hizo el gol, fue el héroe del partido, Milan Gemeis. Es difícil, o sea, no tienes un super defensa mejor que todos. Llegó Thiago Silva y como venías diciendo, esperamos que con Thiago Silva se logre elevar el nivel de los otros y que la afición tenga un poquito más de paciencia. La afición abucheó, pero al final también podría haber aplaudido la lucha del equipo por el empate. Es porque no es el resultado que querían y a veces, muchas veces, no se toma en cuenta que hay un rival del otro lado, Borges. Pues está el Bragantino que juega bien, que ya viene jugando bien, no es de esta temporada, ya tiene tiempo que el Bragantino juega. Mira, el Bragantino da pelea, el Bragantino ya le ganó al Flamengo, le ganó al Botafogo, le ganó a todos. Sí, ahí voy a tener que agarrar la lista completa, pero es el Bragantino, hermano. Si te descuidas, le ganó a todos esos de la Serie A en estos últimos años, ¿no? Desde que se volvió Red Bull Bragantino, tiene inversión, tiene buenos jugadores, hace un trabajo consistente, entonces, así, es un rival peligroso. ¿Sabes? Si fuera el Palmeiras, si fuera un clásico contra el Flamengo o el Vasco, una derrota o empate, ahí tal vez el aficionado tenga en la cabeza que, bueno, está bien, es un clásico. Es un partido difícil, el Palmeiras es un partido difícil, pero el Bragantino es duro de roer. Estábamos hablando de eso aquí antes del partido. Hay que tener un poco más de paciencia. Es difícil para ti, aficionado, verme diciendo que hay que pedir paciencia para el equipo. Cuando estás insatisfecho, pero a veces es mejor que animes en vez de abuchear, principalmente cuando el jugador acaba de entrar al partido. Pues sí, amigos míos, ese es el análisis de Lance TV sobre el duelo entre Fluminense y Bragantino, que terminó empatado 1-1. Los equipos siguen en la parte alta de la tabla, el Fluminense en la tercera posición del campeonato brasileño. El Bragantino sube con el empate, con el punto conquistado en el templo del fútbol a la cuarta posición. Aún esperando la continuación de la 19ª jornada, el Atlético Paranaense, que está con el cuarto salto para atrás, todavía juega el próximo miércoles ante el Sao Paulo. Este fue el análisis aquí en Lance sobre este gran enfrentamiento.